¿cómo estamos? Bueno, expectativas por el anuncio del presupuesto del Ajá. presidente Javier Milei. En este marco, la relación con los gobernadores de las provincias, el veto universitario, el veto La movilización de esta semana. La movilización de esta semana, la emergencia pediátrica, en fin, una semana clave, complicada y a su vez una semana también clave porque todavía estamos en los ecos de lo que es ya tener una nueva constitución en la provincia de Santa Fe, jurada el día viernes, ya proclamada, publicada en el boletín oficial, está rigiendo la nueva constitución de Santa Fe, que muchos consideran de vanguardia en estos momentos, pero que uno habla con convencionales, mandato cumplido ya hay que decir, ¿no? Y todos los sectores han tenido que ceder un poco, Bueno, y eso es lo más importante. Esa quizás debe ser la fortaleza, ¿no? Una constitución, un texto constitucional que no dejó conformes de manera individual a ninguno, pero porque todos han tenido que ceder, pero que en líneas generales es, si se quiere, el texto del consenso, que así también se hizo en la del 94, ¿no? Es decir, todos fueron cediendo partes y se fueron incluyendo actores que quizás en la ley que declaraba necesaria la reforma no aparecían visibilizados y que con las audiencias públicas, con los textos, con las presentaciones y proyectos se fueron enriqueciendo. Así. Tenemos a Claudia Levin, convencional reformadora de Unidos. Bueno, yo no sé si es un alivio o no, terminó. Terminó. Fue mucho trabajo, ¿no? Sí, fue muy intenso. Realmente fueron días muy intensos. ¿Sí? Muy ¿Y intensos. qué le decimos al ciudadano que deja esta constitución? Bueno, muchas cosas. Hay una que recién, en base a lo que ustedes estaban hablando, y que no es menor. Para mí, en este contexto de tanta violencia verbal, simbólica, de tanta cancelación, De falta de diálogo. falta de diálogo, donde se demoniza el diálogo, donde se excluye al otro porque piensa distinto, que desde acá, desde Santa Fe, se haya trabajado para un texto constitucional que sea fruto de los consensos los más amplios posibles, para mí realmente es, en sí mismo es un mensaje, es valiosísimo. Esto no es menor y muchísimo menos en este contexto. Digo que no es menor porque también, digamos, del 94, además de que nos han dejado una constitución valiosísima, también se valora esto, ¿no? Que fue un proceso virtuoso donde personas que no pensaban igual, bueno, salieron de su zona de confort y se animaron a debatir, a discutir, y bueno, a veces con cuestiones que hay que, por supuesto, que hay que ceder porque así son las construcciones colectivas. Yo quiero agregar con respecto a esto, ¿no? Porque normalmente cuando uno piensa la Constitución, si bien refleja el momento en el que se está desarrollando, tiene ese contexto, ubica a los constitucionalistas, o en este caso a los convencionales, en una visión de estadistas, ¿no? Porque superaron la coyuntura esa de violencia, de no encuentro, de no diálogo, de grieta, pensando, porque la Constitución, este clima puede durar 2 años, 3 años, 5, pero uno redacta una Constitución de aquí a 10, 20, 30, 40 años, seguro, ¿no? Seguro. Bueno, pero también es una concepción, uno tiene una concepción que parte de la idea que nadie tiene el monopolio de la verdad escriturada, sino uno parte de la idea de que, bueno, tenemos distintas miradas sobre una misma cuestión y esto nos tiene que regir a todos, no los que pensamos de una manera o de otra, sino que tiene que reflejar la máxima, digamos, el espectro más amplio de pensamiento, porque es para todos, no es para... No es, si cada uno de nosotros podría redactar su propia constitución, sería fantástico para cada uno, pero para la ciudadanía, ¿qué le importa lo que cada uno le interesa? Bueno, en pero particular. hay temas, como dice Osvaldo, que se fueron enriqueciendo, ¿no? Porque más allá de
de la elección de convencionales, que la campaña, digamos, entre nosotros no llegó a la gente, por llamarlo de alguna forma, se fue enriqueciendo con el tiempo, ¿no? Y decir, bueno, pero ¿qué nos interesa a la ciudadanía? Bueno, pero, o sea, que no tengan fueros los legisladores, ¿m? Que la forma de seleccionar a los jueces y magistrados y la forma de destituirlo sea establecido por una Constitución y no por la actitud monárquica de un gobernador que cambia las reglas de juego cada vez que llega al Ejecutivo. La Declaración de los Derechos Fundamentales, de la Caja de Previsión, es decir, Sí, son todos temas que nos interesan a la gente, ¿o no? Figuras ahí innovadoras, ¿no? Totalmente. Como esto es Totalmente. el plebiscito, la iniciativa popular y hasta el mandato revocatorio, ¿no? Que es quizás la figura novedosa de esta Constitución. Sí, claro, es decir, pone a la ciudadanía en el centro de la escena. Es para la ciudadanía, con herramientas de participación ciudadana, de control, de acceso a la información. Bueno, y de allí surgen un montón de cuestiones, derechos y garantías, límites a los poderes, una forma de representación que va a tener la legislatura a partir de ahora, porque, o sea, hoy quien gana, sea quien fuera quien gana, ¿verdad?, tiene como una mayoría, aunque gane por un voto, tiene una mayoría automática. Digamos, claro, garantizada. Una mayoría garantizada. Bueno, a partir de ahora no, va a haber un sistema de representación mucho más plural. Y esto es central, porque esto después va a impactar sobre toda la legislación de ahora en más. No es una cuestión más así como un ítems más, no. Esto va a tener impacto sobre toda la legislación. Claudia, en un momento determinado de su alocución, no sé si fue cuando, no recuerdo si era cuando se estaba votando el texto final, usted hizo hincapié en la mirada feminista, ¿no? En la incorporación de la mujer, en esa mirada incorporada a la Constitución, lo cual refleja muchos años de lucha de las mujeres, ¿no? Que lleguen a un texto constitucional plasmado allí, me parece que también como mujer debe ser un hecho relevante, ¿no? Sí, que una Constitución hoy reconozca que hay realmente situaciones de desaventajadas, de muchos colectivos desaventajados, porque hay diferencias realmente estructurales que hacen que esto suceda, que lo reconozca y que parte de la idea de que seguramente va a haber normas de acción positiva para esto. Esto es realmente, y por supuesto, no es nada el logro de algunas, ni mucho menos. Son realmente generaciones y generaciones de... Ahora, ¿queda alguna deuda pendiente, por ejemplo, en la elección de los senadores, que es una Cámara de hombres, por ejemplo? Bueno, hay algo que no es menor, que se termina con las reelecciones indefinidas. Sí. Esto, si lo sumamos con las normas de acción positiva, impacta socialmente. Digo porque una cosa es que sean 20, porque ya viene siendo, y que sean 20 años más, los mismos que son muy mayoritariamente varones, porque en todos lados rige la misma estructura. En la base hay más reparto de género y de mujeres, y a medida que se va ascendiendo en los lugares de decisión y de poder, son menos. Esto es así. Si nosotros congelamos esta pirámide, y seguramente va a ser más difícil el recambio. Ahora, si no hay reelecciones indefinidas, bueno, es más posible que esto que impacta con las leyes de paridad, etcétera, bueno, vaya impactando también en estos órganos y en todos los otros órganos de conducción. Dos preguntitas, si pueden ser. Sí. Una, se habló en la previa de que esta no iba a ser una Constitución garantista. Entiendo que para alguien del derecho eso debe sonar como prendiendo ciertas alarmas, ¿no? En materia de seguridad. Y la otra es
como mujer de la universidad, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el hecho de que la ciencia haya tenido un espacio en la Constitución, entiendo que es relevante. ¿Qué mirada tiene sobre eso? Sí, sí, absolutamente. Respecto del primero, que si es o no garantista, bueno, a ver, una cosa es el término que coloquialmente desde la política se utiliza para decir garantismo, y otra cosa es lo que realmente significa. Sí, hay garantías, la Constitución debe garantizar y lo garantiza. Otra cosa, pero está bien, digamos, son formas, son términos que coloquialmente desde la política se utilizan de una manera, aunque en realidad jurídicamente tiene otra cuestión. Que la Constitución debe garantizar, y así lo hace, no hay duda, porque es así, es más, es central que que garantice los derechos. Pero bueno, que también hay derecho a la seguridad, también es un derecho. Bien. Y eso también se consagra. ¿Y el espacio de la ciencia en la Constitución? Bueno, por supuesto, esto no es menor. Esto no es menor. De verdad, en un momento donde estamos, además hay que ubicarlo en tiempo y en espacio. Que en este momento tengamos esta Constitución donde se consagran estos derechos, donde se pone en palabras, porque ponerlo en palabras es asignarle un lugar de protección jurídica. La ciencia, los grupos en situación de vulnerabilidad, que no es menor, porque decir, bueno, entonces que de acá salimos de acá de la convención y ya están, ya cambiaron las cosas y tenemos... No, pero tenemos las herramientas jurídicas de más alta jerarquía para defenderlo. En una semana donde, bueno, se anuncia una marcha universitaria de todo el arco universitario en función del veto del presidente de la Nación. Sí. Este miércoles es. Este miércoles a las 5 de la tarde, si me permiten, convocamos a defender a la educación pública, a la universidad pública, que es la herramienta más igualadora, la herramienta de movilidad social ascendente más importante que tenemos en nuestro país. Así que quiero convocar a todas y a todos a... Es la segunda vez, porque primero fue vetada, ahora nueva ley, se anunció un nuevo veto. Hay que ver qué es lo que ocurre en el Congreso Nacional, donde estaba repasando esta mañana aquellos que blindaron el veto en la primera oportunidad, ya en el año pasado. 27 diputados surgieron de la universidad pública. Y vos sabés que tantas veces en las colaciones de grado, nosotros hacemos en el Paraninfo, y bueno, que se acercan nuestros graduados para que le entreguemos su título, y cuando los saludamos, ¿cuántos en todas las colaciones de grado hay siempre varias graduadas o graduados que me dicen primera generación? ¿Qué es primera generación? Es la primera generación universitaria. Y después cuando termina el acto, suelen acercarse con su madre, con su padre, con sus familiares, cocinera y me las presentan, cocinera de mi mamá, que es cocinero de un comedor comunitario, mi papá, que trabaja como obrero de la construcción y lo ves en las manos. Eso realmente es la universidad pública. Por eso hay que defenderla. Recordar que en el marco de los discursos finales de la Convención Reformadora, Rubén Pirola, presidente del bloque del justicialismo, por decirlo de alguna forma, dio un discurso bastante emotivo y dijo que su madre había llegado hasta 4º grado y su padre hasta 6º grado. Y él era profesional de lo que significa la educación. Esa es la universidad pública. Gracias, Claudia. Gracias muy a amable. ustedes. Establecemos aquí la primera pausa, enseguida retornamos. Como bien decía Guillermo en el bloque anterior, quizás la ciudadanía no ha ponderado, ni le ha llegado tampoco, lo que ha sido todo el movimiento y el trabajo de la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe.
seguramente con el correr de los años, ese marco contextual, que es la Constitución, a través de las leyes que se deberán dictar, vaya mostrando los efectos de esta reforma constitucional. Y para eso seguimos sumando voces, la de Diego Giuliano, que es integrante o fue integrante del bloque Más para Santa Fe, profesor de Derecho Constitucional, así que bueno, vamos a preguntarle su evaluación de esto, ¿no? De terminada la convención, si es un texto que deja conformes a los que participaron. Diego, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Un gusto comunicarme con ustedes. Todos tuvieron que ceder una parte, ¿no? Y eso es importante. Una constitución es esto, ¿no? Uno va con una idea, con un rumbo, y luego el texto va adaptándose a la medida del debate y de las respuestas que se van diseñando para la Santa Fe del presente y del futuro. Y la verdad que empezamos con cierta incertidumbre, porque cuando el gobierno provincial presenta 7 proyectos distintos de constitución, obviamente, si eso es dentro de un gobierno que además promovía la reforma constitucional y que tenía un liderazgo natural propio del gobernador, ya de por sí empezábamos con un nivel de incertidumbre importante. Nosotros, en Más para Santa Fe, definimos un solo proyecto, nos costó un tiempo largo evaluarlo, resolverlo, debatirlo, pero logramos una unidad de proyecto y luego la multiplicidad de proyectos que surgieron de la propia sociedad. ¿Cuál? En 2 meses, procesar toda esa información, transformarla en un dato constitucional y luego en un texto, significó una tarea fuerte, yo le diría muy fuerte, sobre todo para quienes estábamos, en mi caso, en la vicepresidencia de la convención, pero además en la comisión redactora y en la comisión de régimen municipal, que creo yo es uno de los grandes avances de la convención del 2025. Diego, yo no sé si coincidís, ¿no? Pero de acuerdo a lo que uno sabe, uno de los capítulos más discutidos fue el capítulo del Poder Judicial, ¿no? Hoy por hoy, como ha quedado conformado, ¿garantiza esa independencia del Poder Judicial que, bueno, todo el mundo pregona? Mira, el tema del Poder Judicial había empezado bastante mal, Sí, sinceramente. bastante mal. Bastante mal. Había arrancado, yo lo decía en las reuniones, ¿no? Imagínense, si están en contra los jueces, si está en contra la Corte Suprema, si la Asociación de Fiscales, nacionales y provinciales, si los defensores, si el gremio municipal, el gremio judicial estaba en contra, bueno, tiene todas las condiciones de que las cosas no estaban bien. Yo creo que algunos que todavía siguen criticando el tema de todo lo que es el título y el capítulo del Poder Judicial, es que no han visto el final de la serie, digamos. Se quedaron con algunos de los capítulos